Hola, buen día. Somos los doctores Colina, endocrinólogos. Te damos la bienvenida a otra píldora de salud. En esta oportunidad vamos a hablar de diabetes tipo 2 en el adulto. Papá, nos podrías instruir qué es la diabetes tipo 2? ¿Sí? Vamos a usar una comparación, una analogía. Nuestro cuerpo todo funciona con sistemas automáticos, espectacularmente sincronizados. Y el nivel de azúcar es uno de esos automatizados sistemas de control, porque la glucosa es muy importante. Todos nuestros procesos corporales están energizados por glucosa, es decir, que si estamos en una situación de descanso, baja el consumo de glucosa y se empieza a acumular y el cuerpo no deja que exceda 140 miligramos. Más allá de 140, la glucosa comienza a ser tóxica. De la misma manera, cuando estamos en una actividad mental intensa o física intensa, consumimos más glucosa y empieza a bajar el nivel de glucosa, y el nivel de glucosa cuando llega a 70, 60 miligramos, el cuerpo automáticamente no permite que baje más, porque por debajo de esa cifra nuestro cuerpo no tiene suficiente energía. Ese automático de mantener regulada la glucosa, la persona que tiene diabetes lo pierde, pero no pierde los dos. La persona con diabetes es capaz de subir el azúcar como cualquier otro individuo. Es decir, hay un susto, hay un miedo, hay una ansiedad, hay un apuro y le va a subir la glucosa. Y todos tenemos esa capacidad de subir la glucosa. Solo que la persona con diabetes pierde la capacidad de detener ese exceso en 140 y sigue subiendo 150, 180, 200, 220, 250 y ya empieza a estar en los niveles tóxicos. Si bien es cierto que es tóxico, esa toxicidad toma muchos años en perjudicar a una persona. Es decir, la diabetes realmente lo que está revelándonos no es la enorme capacidad que tiene de matar gente, porque no te mata de un minuto a otro, sino con los muchos años. Es decir, que aquí hay un factor de educación. Una persona educada tiene tiempo para corregir su trastorno sin ninguna lesión. Entonces, el diabético pierde ese automático y como tú siempre lo ejemplificas muy bien, ese carro que era automático se vuelve sincrónico. Correcto. Y si la persona que ahora es sincrónico, el primer problema es que no sabe que ya es sincrónico y sigue haciendo los cambios sin meter el embrague, el clutch, y ya empieza a dañar el carro, y los primeros daños son cardiovasculares por ignorancia, porque el peor problema, el más grande problema es el que yo no sé que tengo de algún problema. Si yo ignoro que tengo problemas, yo no voy a corregir nada, y eso pasa lamentablemente con diabetes. El diagnóstico de diabetes tipo 2 con frecuencia es tardío, solo cuando aparece la complicación que ha tomado muchos años en establecerse, es que le dicen a la persona, caramba, usted tiene diabetes. Sí. Lamentablemente es así. Y se puede evitar. Es evitable. Vemos que entonces la diabetes tipo 2 no es más que ese páncreas produce menos insulina o produce la misma cantidad de insulina, pero no tiene la resistencia a la misma. Menos potente. Está menos potente. Entonces se acumula azúcar, glucosa en sangre y no entra a la célula. Sí, porque la insulina es el portero. La insulina es el portero. Nosotros necesitamos constantemente, así como una locomotora de vapor necesita carbón constantemente y quemarlo para obtener energía, nosotros necesitamos constantemente en cada célula tener glucosa. El carbón nuestro es glucosa y funcionamos con esa glucosa al ser quemada. Y el portero, si no está, si no me abre la puerta, se empiezan a acumular toda esa cantidad de glucosa sin entrar a la célula. Sucede que me da hiperglicemia, me sube el azúcar en sangre. El cuerpo tiene tanta azúcar que no haya que hacer con ella y la tiene que eliminar dando los síntomas clásicos de la diabetes. Pero la célula no tiene cómo energizarse y empieza a quemar lo que consiga.
Y allí es donde se intoxica la persona y puede hacer cetoacidosis. Correcto. Vemos que ya la diabetes tipo 2 ha tomado rangos epidémicos a nivel mundial. La OMS habla que existen 422 millones de personas con diabetes en el mundo. Esto significa aproximadamente un 10% de la población mundial. Si colocamos todos los diabéticos en un solo país, sería el tercer país más poblado del mundo, al igual que Obesilandia. Estaría peleándose con el país de los obesos. Con Obesilandia. El tercer país sería entre Diabetolandia Diabetolandia y Obesilandia. Obesilandia. Y no es casualidad. Si tú quieres conseguir diabetes tipo 2, la consigues mucho más fácilmente entre las personas que son obesas que entre las personas que no lo son. Es así. El 50% de la población con diabetes no está diagnosticada. O sea, de 2 personas, una sabe que es diabética y la otra no lo sabe, pero también lo es. Sí, por eso es que esas estadísticas van a estar... Hay un subregistro. Hay un subregistro. Nos van a decir menos números de diabéticos de los que de verdad existen. Aquí lo importante es darnos cuenta que cuando uno compara cuánta diabetes hay en el campo rural, verdaderamente rural, con vida silvestre casi, y lo compara con el tipo de vida urbana, uno consigue casi que se duplica el número de personas con diabetes en la ciudad respecto al campo. Solo por mudarse a una ciudad, esa persona le ha duplicado o casi que cuatruplicado el riesgo a tener diabetes que si se hubiera quedado en el campo. Sí, es la globalización, la industrialización de todo y hasta el tipo de comidas que estamos nosotros ingiriendo, comidas procesadas, comidas rápidas, Sí, lo que ha hecho que ya esto sea una epidemia, que la diabetes sea una epidemia. Y no solamente la comida que entra por la boca, la más importante es la comida que entra por la mente. Porque ahora es apúrate, en el ritmo de vida del campo es muy diferente al de la ciudad. Probablemente esa sea la diferencia mayor. Y no es casualidad que justamente la diabetes va de la mano de los procesos de cambio en el estilo de vida, hacia un estilo de vida citadino. Sí, es así. Vemos entonces que esta condición de diabetes también va a generar o va a ser riesgo para la persona y va a aumentar su riesgo de infarto. Va a aumentar... Permíteme que te interrumpa. Qué bueno que dijiste condición, porque la diabetes no es una enfermedad. De la misma manera que un automóvil sincrónico, uno no dice, ese automóvil no sirve. No, un automóvil sincrónico sirve tanto, cuidado, sino más que el automático. Lo que sucede es que un automóvil sincrónico exige, obliga a que esa persona sepa manejar sincrónico. Exacto. Igual pasa con la persona que tiene diabetes. La persona que tiene diabetes está obligada, exigida a aprender a imitar ese automático que se perdió. Un buen conductor de sincrónico, usted no se da cuenta que el auto es sincrónico. De la misma manera, una persona que está bien educada en diabetes no tiene ninguna complicación de las que están asociadas a la diabetes mal tratada, mal cuidada, no diagnosticada. Este tema lo vamos a ir desarrollando en varias partes porque hay mucha tela para cortar, mucha información para digerir. Vamos a tratar de hacerlo siempre en lenguaje sencillo. Pero ya concluyendo esta primera píldora, lo que podemos decir es que es una condición en rango ya de epidemia, que es prevenible con cambios en el estilo de vida y sobre todo con educación, ya que esta persona bien educada no tiene por qué complicarse, ni llegar a complicaciones crónicas, ni pisar ni siquiera una emergencia en ningún momento. No le pasa nada. Entonces queremos invitarlo en esta oportunidad a que nos deje dudas, comentarios, sugerencias para la segunda parte de este tema, diabetes tipo 2 en el adulto. Hasta aquí la primera parte de esta píldora de salud. Que tengan un lindo día.